El jugador promedio de la NBA probablemente comienza su carrera de manera lenta, pero luego mejora un poco y después empieza a decaer después de los 30 años. Pero algunos tienen carreras que no encajan en la línea de tiempo normal, con una trayectoria que va de un lado a otro. El Heat ganó. Sí, ese soy yo. Probablemente te estés preguntando cómo terminé en esta situación. No es lo que esperaban ni sus fanáticos al unirse a la NBA. Te preguntas cómo estos jugadores ven sus carreras terminar así, bien o mal. Hoy veremos a 5 jugadores de la NBA con los trayectos más extraños que hayas visto. Powell lanza triples como máquina de dinero. Lo anotó otra vez. ¿Viste la miniatura? Norman Powell, en su temporada 11 y casi 33 años, vive su mejor año, anotando la mayor cantidad de puntos de su carrera, liderando a su equipo en anotaciones y elevando al Miami Heat muy por encima de sus expectativas, a pesar de las lesiones en el pie de Tyler Hero. Pero eso no es tan inusual, ¿verdad? Ha habido muchos jugadores que florecieron tarde y alcanzaron su mejor nivel más adelante en su carrera. Todo el trayecto de Norman Powell en la NBA ha sido una locura. Powell entró al draft 2015 como universitario de cuarto año, fue seleccionado por Milwaukee y traspasado de inmediato a Toronto al inicio de su carrera. Jugaba como suplente detrás de DeRozan y luego de Kawhi, con minutos irregulares porque siempre tenía a alguien delante en la rotación. En ese entonces, Dwayne Casey y el cuerpo técnico no confiaban completamente en Powell y les resultaba difícil encontrarle un rol. Es un escolta de 1.91 metros y jamás le crearon jugadas. Anotaba solo, cortando a la canasta o esquivando defensas, ya que nadie lo notaba. Con los Raptors y escoltas pequeños como Kyle Lowry y Fred VanVleet, Powell solía marcar a jugadores mucho más grandes, lo que era complicado. Sin embargo, la base de aficionados incondicionales de los Raptors quería que tuviera más minutos, y eventualmente iba a suceder. Con la salida de Kawhi Leonard, el equipo solo pudo poner a Norman Powell en la cancha, justo lo que él deseaba. En 2021 promedió casi 20 puntos y jugó más de 30 minutos por partido por primera vez. En teoría, esto era ideal para los Raptors, ¿no? Tienes a un tipo que mejoró tanto que podría ser clave en la franquicia por años, pero había un problema: los Raptors eran malos. El año de consolidación de Powell quedó opacado por todas las lesiones que diezmaron a este equipo y por lo que sucedió antes de la fecha límite de cambios. Durante una racha de 9 derrotas, surgieron rumores de que planeaban desmantelar el equipo. Es terrible que durante tu año de consolidación tu equipo decida desmantelarlo. Ser un jugador universitario de 4 años tiene la desventaja de que eres mayor. Powell tenía casi 28 años en su temporada de consolidación, por lo que los Raptors no lo consideraban joven, pensaban que ya había llegado a su tope y que esa sería su mejor temporada. Cuando llegó la extensión, Powell se desanimó al ver que no la recibiría. Dijo: "Pudieron pagarme como a Gary Trent y mantener unido al equipo. Yo quería estar con mis compañeros, así que sí, vamos a la negociación y veamos qué es beneficioso para ambos y qué podemos hacer". Esto fue lo que dijo Powell en respuesta después de que lo intercambiaron en la fecha límite de 2021 a Portland por un Gary Trent Jr. mucho más joven, y los Raptors decidieron darle una extensión. Pensaron que Trent, de 22 años, tenía más potencial que Powell. En retrospectiva, estaban totalmente equivocados. Hoy en día, Powell está jugando el mejor baloncesto de su carrera, mientras que Trent está peligrosamente cerca de quedarse fuera de la NBA a pesar de ser 6 años más joven. Incluso en Portland, Powell mostró que podía mantener su anotación y tiro de 3 con gran eficiencia, además de firmar un contrato de 4 años y 90 millones. Los Trail Blazers sentían lo mismo por él que los Raptors. Pensaban que era un buen jugador, pero no lo suficientemente joven como para ser parte de su futuro, ya que ellos también estaban en reconstrucción. Una vez más, Powell fue traspasado en la fecha límite, ahora reuniéndose con Kawhi en los Clippers, lo que implicaba que volvería a salir desde la banca. Al principio estaba molesto porque era obvio que, en ese momento, tenía nivel para ser titular. En los partidos en los que sí iniciaba, normalmente destacaba y, eventualmente, cuando lo hizo, se convirtió en titular a tiempo completo. Una vez más, Powell dejó claro a todos que este es el potencial que siempre ha tenido, aunque haya llegado un poco más tarde de lo que le hubiera gustado pasar de ser un suplente a convertirse en titular por mérito propio. Fue intercambiado 2 veces al no estar en los planes de su equipo. Regresó a la banca con los Clippers y demostró que merecía ser titular. Esa es la historia de la carrera de Powell. Siempre ha tenido que demostrar que merece jugar.
Y qué mejor que liderar a un Miami Heat desorganizado que nadie esperaba fuera tan bueno. Aún así, juega el mejor baloncesto de su carrera. Al Horford. Parece que Horford ha sido un hombre mayor durante la última década y prácticamente todo sobre su juego se ve de manera positiva en estos días. Boston lo valoraba por su defensa y versatilidad, incluso de mayor, aporta intangibles que no se reflejan en estadísticas. Fue en la segunda mitad de su carrera cuando Horford ganó reconocimiento nacional. En sus primeros 9 años, fue seleccionado en la tercera posición global por los Atlanta Hawks. Hace lo que parece una eternidad, era un jugador muy diferente en ese entonces, a pesar de haber sido seleccionado para algunos equipos All-Star. Siento que la mayoría de la gente se olvidó por completo de su tiempo ahí. Sufrió 2 lesiones graves en los pectorales, requiriendo cirugías que terminaron su temporada. La segunda fue una ruptura completa que detuvo el mejor año de su carrera. Estructuralmente no hubo consecuencias permanentes por esas lesiones, pero sí tuvo un efecto psicológico. Después de recuperarse, Horford se volvió un jugador mucho menos físico. Incluso sus números de rebotes bajaron significativamente porque era más cauteloso y usaba menos su cuerpo. Horford admitió que las cirugías afectaron su mente porque temía lesionarse de nuevo. Así llegamos a los playoffs de 2015. Los Atlanta Hawks ganaron 60 juegos ese año y fueron primeros del este. Algunos los llamaban los Spurs del este, por su anotación equilibrada y el buen reparto del balón. En los playoffs, Al Horford fue superado en las finales de conferencia, promedió menos de 5 rebotes y Tristan Thompson lo dominó en los tableros. Un año después ocurrió lo mismo. Horford promedió 3 rebotes por juego y los Hawks fueron barridos 2 años seguidos. Los aficionados no entendían cómo su pívot All-Star se volvió tan blando y fue dominado así. Esas 2 series contra los Cavs hicieron que los Hawks dudaran de su valor y aceptaran dejarlo ir gratis. Pero cuando llegó a Boston, su carrera dio un giro de 180 grados, y eso hizo que la gente se diera cuenta de que era un jugador mucho más talentoso de lo que pensábamos. Horford lanzó más triples en sus primeros 2 años en Boston que en 9 temporadas en Atlanta. Logró más de 40% en triples durante 3 temporadas en Boston, algo que los Hawks desconocían. Sin embargo, su habilidad para pasar el balón era algo que sabían que hacía bien, pero no le permitían aprovecharlo muy seguido, y en defensa el tipo defendía. Giannis, en su mejor momento, a pesar de estar cerca de los 40 años, va a la izquierda, regresa y Horford lo bloquea. La defensa normalmente empeora con la edad, pero Horford mejoró como defensor al envejecer. Todos los años de frustración que los aficionados de los Hawks tenían quedaron completamente enterrados bajo su nuevo éxito en Boston. Quizás sea porque Horford nunca estuvo destinado a ser la primera o segunda opción, y en cambio descubrió que es mucho mejor haciendo todo lo demás y cubriendo los huecos que este equipo joven necesitaba. Andrew Wiggins. Nunca fue un fracaso, pero antes del draft lo llamaban un híbrido de LeBron James y Kobe Bryant. Quiero decir, eso es básicamente imposible de cumplir. Dicho esto, realmente estuvo por debajo de las expectativas en sus primeros 5 años en Minnesota. En vez de ser un atleta completo, enfocó su talento en un tiro de media distancia mediocre. Cuando Wiggins llegó a la liga, el análisis de datos ya mostraba que los tiros de media distancia contestados no son buen baloncesto, a menos que seas como Kevin Durant o alguien excepcional encestando. La cosa es que Wiggins pasó tanto tiempo en Minnesota tratando de ser la estrella, tratando de estar a la altura de la idea de quién se suponía que debía ser, al grado de que descuidó todas las demás partes del juego. Pero cuando lo cambiaron a los Warriors, fue el escenario perfecto para que revitalizara su carrera. Ellos son muy buenos haciendo eso. Gary Payton II y Sean Livingston revivieron sus carreras al cubrir una necesidad específica. Los Warriors lo querían, así que en una sola temporada baja, Wiggins pasó de ser un tirador ineficaz a quizá el mejor jugador de rol del equipo por primera vez. Aprovechó su enorme potencial atlético y lo utilizó de otras maneras, como jugando defensa y peleando por los rebotes. Además, dejó de imitar a Kobe y prefirió quedarse en la esquina para lanzar triples. En los playoffs de 2022 promedió 25 rebotes ofensivos por juego y provocó que Jason Tatum tuviera su peor serie en años. Se lanza sobre Wiggins y se detiene. Y una caminata. Andrew Wiggins ha defendido sensacional. Imagina ser la joven estrella de una franquicia y que aún así te bloquee Andrew Wiggins, quien fue visto como mal defensor casi toda su carrera. La carrera de Wiggins es única, ya que fue llamado superestrella antes de tiempo y no cumplió esas expectativas.
Les cuesta adaptarse a otro rol, ya sea por ego o falta de habilidad, como Jabari Parker, quien dejó la NBA a los 26 años tras el draft. Wiggins no solo se adaptó, también logró su primera nominación al All-Star con los Warriors. Aún más impresionante, se unió al Miami Heat y llevó su talento a South Beach. Brook López. Me gusta ver a López y Horford como dos centros con trayectorias similares. Ambos son más reconocidos de veteranos, pero ahí termina la similitud. Para López, lo que era bueno en Milwaukee era lo contrario en Brooklyn. En los Nets, el tipo era un grandulón de más de 2 metros con gran juego de pies y un toque suave en la pintura. No lanzaba triples, defendía mal por falta de esfuerzo y tuvo 2 lesiones graves en el pie, la kriptonita de los hombres grandes. Nos hizo dudar si volvería a estar sano. Sin embargo, todo lo negativo que mencioné desapareció. Al llegar a Milwaukee, se volvió un defensor All-NBA, especialista en triples y sus problemas de pie desaparecieron. Aunque era evidente en su último año en Brooklyn que sí podía tirar triples, pasó de literalmente no intentar ninguno por partido a lanzar entre 4 y 5 en Milwaukee. Casi ganó el jugador defensivo del año en 2023 a los 34 años. Como era el jugador principal en Brooklyn, no querían que tirara triples desde el perímetro. No estaba en el plan de juego hacer eso. Sin embargo, en un panorama cambiante de la NBA donde los hombres grandes estaban evolucionando para hacer más que solo jugar de espaldas al aro, López solo tenía una opción: adaptarse o quedarse atrás. Él se adaptó, a diferencia de otros pivots de poste bajo como Al Jefferson, quien no lo logró y salió rápido de la liga tras perder su toque. López dio el ejemplo y encabezó el cambio para convertirse en el pivot moderno ideal, que encajaba perfectamente junto a Giannis. La trayectoria de López se puede describir mejor como la de un pívot subestimado con un conjunto de habilidades anticuado. Cuando se convirtió en el ejemplo ideal que buscan los equipos para su pívot, ahora todos quieren que su centro sea como López. Mientras que antes no era así. PJ Tucker. Ninguna carrera se compara remotamente con la de PJ Tucker. Imagínate ser elegido en segunda ronda, luchar por un contrato de 2 años y solo jugar 17 partidos en la NBA antes de irte al extranjero. Los inicios de Tucker en la NBA han sido olvidados. Nadie creía que lo lograría porque sus habilidades no tenían sentido y no existía antes. Medía 1.96, era corpulento y gran reboteador, pero con pocas habilidades de guardia. En la universidad casi todos sus puntos eran cerca del aro. Pero en la NBA no había manera de que pudiera hacer eso contra centros reales, así que, como era de esperarse, nadie sabía qué hacer con él ni cómo podría encajar en una plantilla. Después de 17 partidos, Tucker pasó 5 años en el extranjero. Curiosamente, Tucker dice que varios equipos de la NBA lo contactaron e intentaron invitarlo a entrenar. Le iba muy bien en Europa, era el principal anotador de sus equipos y no quería irse. Los equipos de la NBA lo observaron desde lejos y llegaron a la conclusión de que sí tenía talento de nivel NBA. Sin embargo, Tucker aclaró que solo regresaría si se cumplía una condición. Si regresaba, quería contribuir y ganarme un lugar. No quería volver solo para estar en la banca, quería jugar minutos reales. A los 27 años, Tucker encontró la oportunidad de regresar cuando en el verano de 2012, los Soles de Phoenix le ofrecieron un papel importante. Lo convenció de dejar Europa y volver a la NBA, porque eso era lo que él quería, minutos reales en un equipo NBA, no tiempo basura. Y desde el principio, Tucker contribuyó y rápidamente consolidó su lugar como titular. Recuerdo que sorprendía que este tipo apareciera de la nada, nadie lo conocía. Algunos incluso pensaban que era un novato de 27 años o algo así, pero no tenía la vibra de un novato. Tucker personificaba a un veterano curtido en batalla, un hombre hecho y derecho que ya conocía todos los detalles del juego, y con los años cumplió un papel que pocos jugadores de su tamaño pueden cumplir. Los Suns y otros equipos se sintieron atraídos por su habilidad para defender 3 o 4 posiciones diferentes. Junto con su capacidad para rebotear con fuerza y salir a tirar triples cuando era necesario, Tucker aportaba varios intangibles concentrados en un solo jugador y, lo más importante, todos admiraban su dureza. Tucker siempre jugaba entre 25 y 30 minutos por partido con los Milwaukee Bucks, Houston Rockets o Philadelphia 76ers, aunque no anotara mucho. No solo hacía cardio. Como Tony Snell, el impacto de Tucker se sentía siempre en el juego, aunque no anotara.
La carrera de Tucker es única. Es poco común que un jugador deje la liga, vuelva tras 5 años y juegue otros 12 más. Los Raptors subestimaron su talento o su juego era muy adelantado para su época. Si lo elegían en 2013 y no en 2006, habría llegado antes a la NBA. Es impresionante que haya jugado casi hasta los 40 años. Más impresionante para una selección de segunda ronda que nadie esperaba ver de nuevo en la NBA. Eso es todo, amigos. Estas fueron 5 trayectorias profesionales muy extrañas, cada jugador con su propio estilo, desafiando las tendencias habituales. Déjenme saber sus opiniones sobre estos muchachos en la sección de comentarios. Pueden pensar en algún otro jugador que encaje con el tema de este video. Muchas gracias a todos por ver. Espero que hayan disfrutado el video. Nos vemos la próxima. Paz.